Buenas tardes, mis amigos, bienvenidos nueva vez a otra entrega de su programa Foro Semanal, y en esta semana les traemos dos entrevistados que hablarán de dos temas distintos pero que les interesa a la población, y es que ustedes saben que República Dominicana tiene un déficit de cerca de 1 millón de viviendas. Hablaremos con el presidente de ACOPROVI, el ingeniero Héctor Bretón, de cuántas viviendas deben construirse todos los años en el país para paliar un poco esta falta de unidades de viviendas que tienen los dominicanos. De otro lado, conversaremos con el diputado Lupe Núñez sobre las aspiraciones a dirigir la Cámara de Diputados y de la situación que se ha armado en este hemiciclo, en este órgano del Poder Legislativo, porque hay 7 aspirantes. De manera formal y pública hay 7 que aspiran a dirigirla, pero solo uno podrá llegar. Bueno, pues esos son los dos temas centrales que trataremos hoy en Foro Semanal, pero como de costumbre, les tenemos un trabajo que nos ha preparado Carol Martínez. En esta semana se ha estado hablando en los medios de comunicación y Agencia del Clima de la llegada del polvo del Sahara. Pero, ¿qué es este fenómeno? Poco sabe la gente, la población a ciencia cierta de qué se trata. Pues Carol Martínez está en un punto de la capital en este momento y les damos las buenas tardes a Carol para que nos explique qué es el polvo del Sahara. Con ella empezamos. Buenas tardes, Carol, y bienvenida. Gracias, Mari Carmen. Buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de este programa Foro Semanal. Así es, tal como adelantaste, el tema del polvo de Sahara ha causado opinión pública no solo en la República Dominicana, sino también en el mundo. Así que vamos a ver el siguiente trabajo. Se ha demostrado que el polvo de Sahara causa enfermedades y sequía. Algunas personas confunden dicho acontecimiento con el calentamiento global, pero lo cierto es que muchas personas permanecen ajenas a los estragos que causan estas nubes de polvo. Este fenómeno puede ocurrir en cualquier momento del año, pero se suele asociar con el aire caliente que se encuentra en las islas durante los meses de verano. Las partículas de arena fina hacen que el aire se vuelva grueso. Estas nubes de polvo son visibles en las fotos de satélites, como en el blanco lechoso de la sombra gris, similar a la bruma. Son casi 28 millones de toneladas de polvo que lanza anualmente al Océano Atlántico este desierto, que se ubica al norte del continente africano. Pero ¿cuáles son las consecuencias que podría traer a la salud estas partículas de polvo? Pues a menudo y con frecuencia ocasionan alergias, crisis asmáticas, problemas respiratorios bastante complicados, así como también la conjuntivitis. Esto por la gran cantidad de bacterias, virus, esporas, pesticidas y mercurio que trae consigo este polvo, ya que a su paso por los bosques y países desérticos arrasan consigo todo esto ya mencionado, haciendo contacto con los seres humanos. Se recomienda el uso de mascarilla para no inhalar estas partículas de polvo contaminado, aunque en la República Dominicana, como en otros países, no toman como medida esta práctica. Si padece de algún problema en las vías respiratorias o en la piel, debes de tener mayor precaución y visitar a tu médico. Así que ya saben, este es un tema a nivel mundial, no solamente en la República Dominicana. Esta es toda la información que tengo hasta el momento. Regreso contigo a los estudios. Gran revuelo causó las declaraciones del presidente del CONEP, Rafael Blanco Canto, tras destacar que el sistema electoral en el país ha colapsado. Hubo reacción de los principales miembros del comité político, senadores y diputados. Que llegar al extremo de decir que ha colapsado el sistema electoral, yo no creo que haya colapsado el sistema electoral de la República Dominicana. Ahora, si lo que él quiso decir es que no ganó el candidato de su preferencia es otra cosa, pero comparar el hecho de que no haya ganado Luis Abinader con el colapso del sistema electoral de la República Dominicana, no creo que haya sido así. Ahora acaban de pasar unas elecciones que fueron unas elecciones libres, unas elecciones transparentes, donde el pueblo dominicano se expresó de manera mayoritaria. Muchas cosas que él dijo que no son nuevas, Fíjese usted que él y yo coincidimos. Ahora, lo que usted no puede decir es que aquí el sistema electoral colapsó. Ya eso es un exceso.
quedó aprobada la reforma policial, pieza que era requerida desde hace años. Ya el Senado había sancionado el proyecto en primera y segunda lectura. Ahora será devuelta al Senado para luego ser pasada al Poder Ejecutivo para su promulgación. Desde mi punto de vista no es el proyecto que necesita la República Dominicana para afrontar una inseguridad ciudadana que va creciendo cada vez más. Plantea la posibilidad de que se nombren comisiones independientes de ciudadanos para hacer investigaciones sobre crímenes y delitos, lo que violaría la Constitución de la República. Nosotros pedimos que sea aprobada en el día de hoy en 2 lecturas consecutivas, luego de su declaratoria de urgencia. Otro tema que viene cogiendo fuerza es la llamada reforma fiscal o pacto fiscal. Se aumentan los niveles de promoción desde distintas entidades gubernamentales, la necesidad de la referida reforma, en tanto la población está alarmada. Mis amigos, gracias por continuar con nosotros y ya estamos en compañía de uno de los invitados que tenemos para ustedes en esta tarde en Foro Semanal. Nos acompaña Héctor Bretón. Él es el presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas, ACOPROVI. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está usted? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están las cosas por ACOPROVI? Muy bien, vamos avanzando con mucha esperanza y trabajando muchísimo. Sí. Ingeniero, es sabido por casi todo el pueblo dominicano de la situación que hay en el país con el déficit habitacional que impera desde hace mucho tiempo. En 2014 rondaba cerca del 1.000.000 el déficit. En la actualidad, ese número ha disminuido, ha aumentado. ¿Cuál es la realidad? Bien, mira, según el estudio de oferta y demanda que realizó nuestra asociación, la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda en el año 2013, el déficit habitacional cuantitativo era de alrededor de 910.000 viviendas. Si a eso le sumamos el déficit cualitativo, que son las viviendas que existen pero que no son aptas para el ser humano, ese déficit ya llegaría alrededor de los 2 millones de viviendas. Ahora bien, de esos 910.000 viviendas que había en el año 2013, entendemos que en este año todavía debemos de estar rondando entonces en los 950.000 o 960.000, porque se tenía que cada 10.000, cada año aumentaba alrededor de 10.000 unidades de vivienda el déficit. Eso en los últimos años, en los años anteriores. Ya en este año entendemos que con la cantidad de vivienda que se está construyendo y que se está por construir, pues entendemos que por lo menos vamos a detener el déficit habitacional. Pero es mucho, son muchas unidades las que faltarían para corregirlo. El gobierno se ha planteado, por ejemplo, en uno de sus proyectos más voluminosos, que es la ciudad Juan Bosch, construir 25.000 viviendas en todo el proyecto. Hay una primera etapa y luego las que habrán de venir. Quiere decir que no impactaría grandemente ese proyecto en su totalidad, con un déficit de cerca de 1 millón de viviendas, 25.000, pues, ¿cómo quedaría? Bueno, o sea, ese proyecto Ciudad Juan Bosch, que es un proyecto ejemplar, que es un proyecto que nuestra asociación le llevó al gobierno, su concepción, y fue muy bien recibido tanto por el ministro Gustavo Montalvo como por el presidente de la República, Danilo Medina, es contribuyendo al déficit. No es un proyecto para erradicar el déficit, sino para contribuir a reducir el déficit. Ahora, para nosotros poder reducir el déficit habitacional en la República Dominicana, tenemos que contar con una serie de políticas de vivienda y años de trabajo. O sea, estamos hablando de un proyecto de 40, 50 años para poder definitivamente eliminar el gran déficit habitacional que se tiene,
Pero lo bueno de todo esto es que se está trabajando en eso. ¿Y cuántas viviendas tendrían que construirse por año en República Dominicana si hay una cifra fría que se puede ofrecer para en un tiempo más o menos corto tener, si no reducido, por lo menos llevados a la mínima expresión, ese déficit habitacional? Se estima, según los cálculos que se ha hecho, que anualmente la necesidad de vivienda, la demanda de vivienda crece en alrededor de 66.000 viviendas al año. O sea, 66.000 nuevos hogares se crean que necesitan una vivienda. Entonces, si podemos analizar que actualmente en este año y a mediados del año que viene, se estima que vamos a construir entre el sector privado y el sector público, ya sea el sector público solo, el sector privado solo, o como una unión, una alianza pública-privada como la Ciudad Juan Bosch, el proyecto Ciudad Juan Bosch, se estima que vamos a construir alrededor de 62.000 viviendas ahora, en este año y medio. ¿Cuál es nuestro objetivo? Ir subiendo ese monto anualmente hasta poder llegar, por lo menos en los próximos 4 años, poder construir 100.000 viviendas al año. Si podemos construir 100.000 viviendas al año en los próximos 4 años y se crean 66.000 nuevos hogares, estamos hablando que estamos reduciendo el déficit en 34.000 por año. O sea que tenemos que todavía ser más exponencial. Cuando lleguemos a 100.000 viviendas, tenemos que seguir para construir 110, 130 o 150.000 viviendas, hasta tratar de llegar a 200.000 viviendas, que es posible. ¿Por año? Por año. Con una buena política de vivienda es factible. En Colombia se construyen más de 600.000 viviendas al año, pero fue en base a política de vivienda. Y eso es lo que estamos trabajando ahora mismo con el sector, con el sector público y el sector privado. Unidos estamos creando políticas de vivienda. Ahora mismo se está trabajando ya en lo que es el anteproyecto de ley de vivienda. Un anteproyecto para crear la política, para incentivar. Porque fíjate, de esos 910.000 viviendas que se necesitaban en el 2013, habían alrededor de 400.000 familias que estaban buscando vivienda. Pero de esas 400.000 familias que estaban buscando vivienda, porque entendían que tenían dinero, realmente solamente habían alrededor de 160.000 que tenían el dinero para comprarlo. Pero de esos 160.000, solamente había alrededor de 60.000 o 65.000 que podían tener acceso a una vivienda. O sea, había familias que tenían el dinero, 66.000 que tenían acceso a un crédito hipotecario. Okay. Entonces, había otros 100.000 que tenían el dinero para comprarlo y 60.000 que tenían acceso. ¿Qué quiere decir eso? Que de las 910.000 familias que necesitaban vivienda, solamente había alrededor de 160 que podía acceder a esa vivienda. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos que la demanda efectiva crezca, que el dominicano pueda tener acceso, tenga dinero para tener acceso. Entonces tenemos que crear políticas para que realmente el dominicano pueda tener acceso a su vivienda. Que si van a pagar 10.000 pesos mensuales en un préstamo, buscar mecanismos que solamente tengan que pagar 4 o 5.000 y que, por el otro lado, como un Fondo Nacional de Vivienda que nosotros hemos propuesto, se le cubra esos 5.000 o 6.000 pesos. ¿Y de qué forma una política a largo plazo para paliar esa situación de ese déficit, de qué forma se puede hacer? Porque en República Dominicana actualmente es más fácil tú comprar un vehículo del año que comprarte una vivienda digna, no tiene que ser lujosa, porque bueno, la lujosa sabemos perfectamente quiénes la pueden adquirir. Entonces, ¿qué cosas hay que hacer en República Dominicana para humanizar la adquisición de vivienda de manera masiva? Porque es casi un lujo tú tener una vivienda con unas condiciones mínimas. Es bastante difícil por los niveles de salario que se tienen en el país. Claro, fíjate, la ley 189.11, que es la ley de desarrollo del mercado hipotecario y fideicomiso, contribuye a eso, porque en esta ley el gobierno devuelve lo que el constructor paga en ITEVI durante el proceso constructivo, se lo devuelve al adquiriente, de tal manera que un 8 o un 9% del precio de la vivienda es el gobierno se lo paga al adquiriente. O sea que si una vivienda costaba 2 millones de pesos, al adquiriente le viene saliendo a 1.800.000, más o menos. Pero eso no es suficiente. Porque todavía es caro, 1.800.000. Todavía es para caro. Una gente que tiene un sueldo mínimo mayor, que de son 20.000 pesos, no da. No, y el que gana, por ejemplo, el mínimo mayor,
No llega a 13.000 No. pesos, 12.900 y unos pesitos. No llega, sí, todavía se construye vivienda de 1 millón de pesos, pero también aquella vivienda de 1 millón de pesos, para tú poder adquirirlo, tú tienes que tener una capacidad de pagar mensualmente unos 8.000 pesos. Y para tú pagar 8.000 pesos mensual, quiere decir que tu familia, entre esposo y esposa, deben de producir más de 25.000 pesos para poder pagar 8. Porque Y los bancos, van forzados. y van forzados, porque los bancos te exigen que la cuota no sea más del 30%. O sea que hay que crear una serie de políticas. ¿Pero cuál es política? Bueno, mira, la creación del fondo de la vivienda que está contemplado en el anteproyecto de ley para poder ayudar a estas familias en poder adquirir su vivienda. También lo que se llama el leasing habitacional, que es que las familias, porque hay muchas familias que tienen el dinero, pero como no son bancarizables, no pueden tener un crédito bancario porque pertenece al sector informal. Y lo que podemos hacer es que se le alquile la vivienda por un periodo de 1 año, 2 años, ellos demuestren que pueden pagar 8.000 pesos, 7.000 pesos, y ya luego entonces el banco le presta para que esa misma vivienda pase a nombre de ellos y que la cuota sean esos 7.000, 8.000 pesos. Pero ya eso tiene que haber pasado 1 año, 1 año y medio, para ellos demostrarle al banco que lo puede ejecutar. También hay lo que se llama el arrendo social, que son viviendas de más bajo costo que el gobierno se la puede alquilar, entre comillas, a los adquirientes con un monto de 500 pesos o 1.000 pesos por un periodo de 4 o 5 años hasta que puedan tener una cierta estabilidad y puedan ya pasar a otra vivienda. Para que entonces en ese tiempo, perdón que le interrumpa, puedan ahorrar. Por ejemplo, yo pago 8.000, 10.000 pesos en una casa. El gobierno, si se da ese anteproyecto de ley que llegue a convertirse en ley y todo lo demás, yo pago 6.000 pesos de casa. Si vivo en una que pago 500, se supone que en ese tiempo que yo voy a durar pagando esos 500 pesos, voy a ahorrar para el inicial de la misma donde vivo o de otra. Y también que debe mejorar tus ingresos, porque según los estudios que se hacen internacionalmente, cada 7 años, se supone que cada 7 años las familias hacen un brinco económicamente si no hay una crisis en el país. ¿Y eso se aplica en República Dominicana, bueno, ingeniero? Según los estudios son en los países de Latinoamérica y nosotros pertenecemos a Latinoamérica. Lo que esperamos es que no haya una crisis, porque si hemos tenido crisis anteriormente que en vez de aumentar los ingresos disminuyen. Pero una serie de políticas. Y fíjate, la ley 189.11 de desarrollo del mercado hipotecario va dirigido para vivienda de bajo costo. O sea, no solo la vivienda de interés social, sino la vivienda que las familias trabajan. Y hay un tope, ese bajo costo, hay un tope establecido que no puede pasar de aquí. De 2.428.000 pesos. Todas las viviendas que cuestan por debajo de 2.428.000 pesos pueden entrar en estas facilidades de que el adquiriente, el gobierno le dona, le aporta el 8% del precio. Pero también hay viviendas que hay que construirlas para aquellas familias de escasos recursos que pertenecen ya a la parte más necesitada, el primer quintil, que son familias que sus ingresos no pasan de 10.000 pesos, que son muchas. En esas familias necesitan la mano del Estado, necesita que el Estado ponga de su parte, y ahí ya lo que se llama son viviendas de interés social, que no son las mismas que viviendas de bajo costo, que son las que producen el sector privado, y sector privado junto con el sector público. Ahora, la otra, que son las viviendas de interés social, ya pertenece una responsabilidad directa del Estado, porque es importante que los sectores de más bajo ingreso tienen derecho a vivir en la ciudad, porque muchas veces lo que se ha hecho es que se ha construido fuera de la ciudad. No, tienen derecho a vivir en la ciudad. Ahora, en esos barrios donde viven muy precariamente, vamos a hacer lo que nosotros le llamamos renovación urbana. Vamos a modificarlo, vamos a construir edificios de 4, 5 niveles, 6 niveles, para que puedan esas mismas personas vivir en casas que no son las casas los mejores del mundo, pero que son casas que tú puedes vivir 5, 6, 7 años y luego poder mudarte a otra casa. Esa construcción que se están haciendo ahora para personas de escasos recursos económicos, ¿reúnen las condiciones de un techo seguro, duradero, que porque lo compraste a bajo costo no se te va a desplomar y ese tipo de situaciones? Cumplen con todas las normas de calidad y de seguridad, totalmente. O sea, deben de cumplir con una serie de reglamentos que lo dirige el Ministerio de Obras Públicas, y todo eso cumple. La diferencia es en los materiales ya de terminación, las puertas,
el piso, la cerámica, ahí que viene la diferencia y el tamaño de la puerta, pero la seguridad en sí es lo mismo, el mismo concreto, el mismo bloque se pone en cualquier tipo de vivienda, es la misma que se utiliza en la vivienda de bajo costo. Es bueno también que podamos hablar de que estamos trabajando en que República Dominicana se convierta en un exportador de vivienda. Ajá. Así mismo. ¿Cómo es eso, ingeniero? Vamos a exportar vivienda. Estamos trabajando en un plan estratégico para atraer jubilados y rentistas del mundo a que puedan vengan a vivir a República Dominicana o que tengan una casa como una segunda vivienda. ¿Y quién está detrás de ese proyecto, de esa iniciativa? Estamos trabajando la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda, la Zonaore, el clúster de turismo, varias empresas del sector privado. Estamos manejando ese proyecto para beneficio del país, para convertirlo, porque mira, en Panamá, así como lo vemos, hay alrededor de 300,000 jubilados extranjeros que viven en Panamá, que en promedio llevan $3,000 mensuales a esa economía. O sea, ¿por qué no traer nosotros si nosotros tenemos clima, tenemos relativamente seguridad, tenemos el dominicano que es tan buenachón y tan hospitalario, tenemos la tierra, ¿por qué no traerlo? Entonces estamos trabajando en eso. Así que República Dominicana va a exportar vivienda y tenemos el apoyo del Centro de Exportación de CIRD, de Yalá Rodríguez, que nos ha manifestado su apoyo, y de la Presidencia de la República, en nombre del ministro Gustavo Montalvo, que también hemos hablado. Pero ¿y pudiera ser esto un buen nicho de mercado que se beneficie el país, que deje recursos cuantiosos? Claro, ingeniero. Cuando viene un jubilado que viene a vivir, va a generar empleo, porque un jubilado que viene va a querer poner un restaurante o va a invertir en una fábrica, pero también necesita empleados que le ayuden con los jardines, que le ayuden, etcétera, a comprar vehículos. O sea, es un dinero que viene fresco y que se queda en el país. O sea que no trae mucho futuro. Ingeniero, finalmente, porque el tiempo en televisión vuela. No, vuela definitivamente. Sí, miren, esta semana se inauguró el tan anhelado proyecto de la nueva barquita. Sí. Unas 1.700 y algo familias van a vivir, sobre todo con el anuncio al final del discurso que hizo el presidente Medina de las 98 de la parte norte. Este proyecto viene también a beneficiar, a bajar, aunque sea un poquitito, ese déficit habitacional del que usted hablaba. Efectivamente, este es un proyecto que pertenece a lo que son las viviendas de interés social, que van dirigidos a las familias de más escasos recursos. Es un modelo a seguir en cuanto a temas de urbanismo, porque realmente han tomado todas las medidas necesarias. Lo que hay que ver es cómo se está construyendo, porque fue prácticamente el gobierno que lo hizo. La propuesta de nosotros es tratar de que el gobierno construya lo menos posible, que sí dirija, que sí organiza. Porque siempre cuando son políticas, cuando son el gobierno que construye, no es lo mismo que el sector privado, que sabe cómo se construye, que sabe que ponga todo su empeño para que salga más rápido, para que sea más económico. Obviamente en este proyecto sí se tomó en cuenta todos los mecanismos y es un gran ejemplo a seguir. ¿Pudiera entonces ser la vivienda más económica si la construye el sector privado que si la construye el gobierno? Totalmente. ¿Y por qué? Siempre va a ser así, porque tú pones la competencia. O sea, el gobierno te dice qué quiere hacer, y en la Barranquilla se hizo por parte de eso, porque fue un concurso que se hizo, de que se ofrecieron y cada empresario ofreció. Ahora, nosotros necesitamos proyectos grandes, que el gobierno diga, yo tengo este proyecto y yo quiero que tú me construyas lo que tú entiendes que se necesita para la familia de bajo costo. ¿Y el gobierno no lo sabe? Entonces, sí, pero que el sector privado está trabajando en eso. O sea, siempre el sector privado tiene su mente en eso. El gobierno es un generador de política. El gobierno dice para dónde vamos. Ahora, lo que mejor ejecuta es el sector privado. Entonces, si tú pones a competir, mira, yo quiero que aquí se construya 3,000 viviendas y tú abres una licitación, aparecen 20 empresas que van a competir entre ellos y resulta que lo que una vivienda que podía haber costado al gobierno 600,000 pesos la construcción, resulta que hay otro constructor que dice, no, yo te lo hago en 500, pero después viene otro que te lo dice, yo te lo hago en 450, pero después viene otro que dice que te lo hago en 400, porque la competencia.
Cuando hay competencia, baja, aumenta la calidad y baja lo que. Y no pudiera ser que los constructores no quieren que el gobierno construya porque el negocio se le va a poner, el pastel se va a dividir entre muchos y entonces van a tener menos trabajo, menos ingresos, ¿no será? Cuando tú hablas de que hay un déficit de 910,000 viviendas, hay mucho negocio. Nosotros no necesitamos construirle a vivienda de interés social. Hay mucho negocio en otros sectores. Ahora, nosotros sí entendemos que nosotros tenemos una responsabilidad social, y esa responsabilidad social es que cada dominicano debe tener su vivienda, para el bien de esa familia que tenga, pero también para el bien del país, porque cuando una familia tiene vivienda, hay seguridad, pueden crecer económicamente, hay ya un amor a la educación, a la salud, porque definitivamente cuando un hogar no hay vivienda, no puede haber hogar, y hay un desorden, hay un desamor, hay un descuido a la educación y a la salud. O sea, todo hogar necesita una vivienda. Y esas personas que van a tener su vivienda de interés social, a los 5 o 6 años van a comprar viviendas de bajo costo. Y a los 10 años, 15 años, o ya sean ellos mismos o sus hijos, van a comprar viviendas de clase media. Y así vamos a seguir creciendo. Y así nos beneficiamos todos. O sea que todos nos ganamos cuando cada dominicano tiene su propia vivienda. Caramba, ingeniero, muchas gracias. Gracias a ustedes. Estuvimos conversando con el ingeniero Héctor Bretón, él es el presidente de ACOPROVI, y con él ahora vamos a la pausa, pero de regreso vamos a conversar con el diputado Lupe Núñez. Ustedes saben que se ha armado prácticamente una guerra a lo interno del PLD por quién dirige la Cámara de Diputados, y el tema de la reforma fiscal es otra cosa que también trataremos de regreso. Por lo pronto despedimos al ingeniero y no nos cambien porque estamos de vuelta. Continuamos con esta entrega que les hemos preparado para ustedes en el día de hoy y ya estamos en compañía de nuestro segundo invitado en esta tarde. Nos acompaña el diputado PLDista Lupe Núñez. Él es congresista por la provincia Duarte, San Francisco de Macorís. Buenas tardes, diputado, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Mari Carmen, bien, gracias. Con usted el saludo a toda la audiencia de este programa que es un toque de queda todos los sábados. Mire, diputado, ustedes están en una posición importante ahora, está por definirse en los próximos días porque ya estamos en julio y en agosto se van a posicionar nuevas autoridades y los bufetes están ya por elegirse en los próximos días. ¿Cómo anda la situación por la Cámara de Diputados en donde hay del PLD? Porque la oposición no ha querido postularse por lo mismo de que el PLD es mayoría en ambas cámaras, pero en la de diputados, que es lo que nos concierne esta tarde, son muchos los aspirantes del PLD que quieren dirigir la Cámara de Diputados. ¿Cómo andan esos asuntos? La sangre va a llegar al mar. En este momento no es al río, porque el mar es lo que está cerca. ¿Usted cree que llegue al mar? La verdad que la pregunta es interesante en el sentido de que en el Partido de la Liberación Dominicana reina la democracia interna y por eso se permite la diversidad, la unidad dentro de la diversidad, y por consiguiente somos 7 compañeros y la compañera y una compañera que estamos compitiendo por la presidencia de la Cámara de Diputados, pero lo cierto es que entre nosotros reina la armonía. Lógico que el punto común que nos une es el Partido de la Liberación Dominicana y tenemos que actuar en actitud de cuerpo. Y la ventaja es que también sabemos identificar los puntos que nos separan. Los 7 aspiramos a la misma posición. Por consiguiente, ese punto nos separa, pero hasta el momento que se tome la decisión. De los 7, uno será o seré presidente de la Cámara. Los restantes 6 a respaldar al próximo presidente de la Cámara o a la próxima presidenta. Observe que estoy hablando en actitud de cuerpo.
a pesar de que siento que estoy en posición anotadora. Ajá. Sí, claro. ¿Y por qué? Aunque todo el que postula por algo, una posición, un aumento salarial, por lo que sea que esté postulando, debe tener esa actitud de darse por ganador, porque bueno, se supone que tú tienes una autoestima y todo lo demás, pero ¿y por qué? ¿Qué méritos cree usted que tiene, que posee, que le hacen merecedor de dirigir la Cámara Baja? Bueno, Mari Carmen. Aunque sabemos, perdón que le interrumpa, que usted ha presidido varias comisiones, la de presupuesto, que ahora forma parte de ella, ha estado en la comisión de ética. Presido la comisión de ética. ¿Y se puede presidir y ser miembro de otra? Claro. Sí, porque pensé que había algún error en mis investigaciones, que el presidente de ética y miembro de la de presupuesto también estuvo al frente como miembro de la comisión electoral del PLD para las pasadas elecciones. Y sé que este es el tercer periodo como diputado. Correcto. ¿Esos méritos son los que son suficientes para presidir la Cámara? Bueno, lo cierto es que en sus múltiples preguntas, que son todas muy interesantes, muy certeras, ¿te parece que o es amiga de Juan Marichal o es familia? No, ni una ni la otra. No. Lo primero es que con relación a las razones que le dan origen a mis aspiraciones, consisten en el sentido de que entiendo que tengo los méritos suficientes en el Partido de la Liberación Dominicana, la experiencia acumulada en el Congreso y por vía de consecuencia la capacidad para dirigir la Cámara de Diputados junto a los 189 diputados y diputadas de esa Cámara, porque la clave del éxito en cualquier actividad, sin importar la naturaleza de ella, está sobre la base del trabajo en equipo, de la línea horizontal. Y por consiguiente, yo entiendo que esas cualidades son las que justifican el hecho de aspirar a esa posición. ¿Por qué digo que tengo los méritos? Soy miembro del Comité Central desde el año 2001, desde el Congreso Profesor Juan Bosch. Tengo la experiencia porque tengo 10 años ya en el Congreso y voy a iniciar el tercer periodo, como bien usted precisó. Y entonces esto resume la capacidad y además ciertamente soy presidente de la Comisión Permanente de Ética, fui presidente de la Comisión Permanente de Presupuesto y actualmente miembro de esa comisión, miembro de la Comisión Permanente de Agricultura, y aprovecho para responder en el sentido de que el reglamento de la Cámara establece que cada diputado puede presidir una comisión y además ser miembro de 3 comisiones, incluyendo la que preside. Entonces ahí se establece el nivel porcentual de participación en función de la correlación de fuerza de los bloques partidarios presentes en la Cámara de Diputados. Además, con el desempeño en mi partido, recientemente fui miembro de la Comisión Nacional Electoral, que nos correspondió organizar el proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana, que trajo como consecuencia la victoria aplastante de nuestro partido y las fuerzas aliadas en mayo de recién pasado de este año 2016. Mire, pero al igual que usted, hay otros que dicen tener esos méritos. Por ejemplo, la vicepresidenta de la Cámara actualmente, hermana del presidente de la República, Lucía Medina, ha dicho que ella tiene méritos, que igual que usted tiene 10 años en el Congreso, 10 años siendo vicepresidenta y que ella quiere ser la presidenta. ¿Y qué le dice usted a sus compañeros que tienen igual mérito, más o menos, que lo que ya usted ha acumulado? Si actúo con justicia, que es parte de mi naturaleza, entiendo, debo reconocer que la compañera Lucía, igual que los demás compañeros que competimos, todos tienen méritos acumulados, todos tienen experiencia, igual que yo, y por vía de consecuencia, capacidad. Por eso entiendo que nuestras aspiraciones deben estar sustentadas sobre la base de nuestras propuestas y no sobre la base de descalificaciones, porque además los estatutos del partido lo impiden.
Entonces, por suerte, hasta donde conozco, todos estamos actuando en función de nuestras propuestas y la compañera Lucía es una estrella, de verdad que sí, y además es la única mujer de la que está compitiendo y por eso un reconocimiento a ella. Yo valoro mucho las mujeres por, entre otras razones, porque somos 7 hermanos y conmigo, incluyéndome, sumamos 1, el resto son mujeres. Ajá. Sí. Pero con respecto a las aspiraciones de la Cámara de Diputados, ten en cuenta que Miriam Cabral está entre las que aspiran, que además de Radamés Camacho y no recuerdo cuál es el otro que es miembro del CP. Hasta ahora aspiran, la compañera Miriam no aspira, el compañero Radamés Camacho sí. Okay. Él y la compañera Lucía son los 2 miembros del comité político. Okay. Sí, entonces de Santiago hay 2 compañeros. Está Demóstenes Martínez. Y el compañero Víctor Suárez. Okay. Y aquí de la provincia de Santo Domingo, el compañero Elpidio Báez. ¿Y Rubén Maldonado no está aspirando? Era a ver si usted lo tenía pendiente. Ajá. Sí. El compañero Rubén Maldonado y yo somos los 7 compañeros que estamos compitiendo por esa posición. Pero la verdad que es impresionante. En ocasiones me detengo a reflexionar y a veces pienso, Juan Bosch creo que de las pocas veces que se equivocó, creo que fue cuando dijo que fundó un partido. Y cuando yo evalúo el perfil, empezando por el orden académico de cada uno de los miembros del comité político, creo que en lugar de un partido él lo que fundó fue una universidad. Ajá. Sí, claro, porque ahí hay diputado. En ese comité político, cuando usted empieza por Leonel Fernández, Danilo Medina, Vido Medina, Franklin Almeida, al margen de la simpatía o no que tenga cada uno, son académicos, Francisco Javier. Bueno, eso es indiscutible. Entonces, por eso le digo, cuando usted establece una analogía entre la dirección del Partido de la Liberación Dominicana y las demás organizaciones, se da cuenta que tenemos una ventaja comparativa, incluso, como se puede apreciar y se ha reiterado, en las últimas 6 elecciones las hemos ganado todas. El partido la ha ganado toda y ha sido dirigida todas esas elecciones por el comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Aunque han tenido que hacer acuerdos internos para que la sangre no llegue, no salga del PLD. Como le dije, la unidad dentro de la diversidad, y en el PLD se permite la diferencia de criterio, lo único que al final terminar unificado. Por ejemplo, yo recuerdo cuando el tema del debate en la reforma constitucional. La última. Sí. Todo el país estaba atento porque en la medida que se golpea la democracia interna de los partidos, en esa misma medida se maltrata la democracia del país y por vía de consecuencia la institucionalidad. Y como se puede apreciar, después que todo el mundo estaba en incertidumbre, lo único que yo entiendo que se le debe entregar a los protagonistas de ese escenario es el trofeo como especialistas administradores de conflictos. Salimos de eso, fuimos a las elecciones, como le dije recientemente, y arrasamos como nunca. Diputado, ¿qué cosa piensa hacer usted si los PLDistas lo escogen presidente de la Cámara de Diputados? Como dice Stephen Colbert, que es primero lo primero. Primero lo primero, y por eso nosotros en el orden, en la agenda legislativa tenemos lo que son los proyectos priorizados. ¿Y cuáles son? En este caso, esa es la pregunta de oro. En este caso, ¿cuál es uno de los proyectos priorizados? El Código Penal, que como recordaremos, el tema ahí que tiene que ver con el problema del aborto, que hubo alguna posición encontrada, que el Poder Ejecutivo lo refirió al Tribunal Constitucional, ya falló, y entonces ya eso está en la Cámara y se está trabajando a buena velocidad. La ley de cheque, la ley de ordenamiento territorial, que esta última es una ley fundamental, porque hasta hace un tiempo, a cada momento el Congreso estaba inmerso en crear nuevas demarcaciones, municipios, distritos, incluso provincias. Que ahora mismo hay una discusión en Santiago porque quieren dividir. Exactamente. Hay sectores que lo están propiciando, hay otros que no están de acuerdo. Precisamente por la ausencia de esa ley de ordenamiento territorial que viene a regular todo esto,
es que se presentan aún estas situaciones. Y entonces por eso es que el Congreso ha priorizado estas iniciativas. Igual hay una que por mandato constitucional, que es ya sustituir los jueces que por mandato, como les decía, de la Constitución, hay que irlo sustituyendo en el caso de la Suprema Corte de Justicia, los que han superado ya los 75 años de edad, o el Tribunal Superior Electoral, que es el que administra la parte contenciosa en los procesos electorales, y igual la Cámara de Cuentas. Todas estas son tareas pendientes que tiene el Congreso Nacional. Son muchas, pero esas son las tareas priorizadas que tiene el Congreso Nacional, y cuando el presidente que llegue ahí lo que tiene es que asumir con dedicación y entrega esas tareas para poder combatir un flagelo que se ha convertido en el talón de Aquiles no solo de la República Dominicana, sino a escala planetaria, por ejemplo, como el tema de la delincuencia y la criminalidad. Entonces, todas las normas que tienen que ver con la delincuencia y la criminalidad son normas de carácter priorizado. Como recordaremos, no hace mucho tiempo que se modificó el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, más conocido como el Código del Menor, que fue tema de mucho debate, que los delincuentes utilizaban los menores para delinquir. Porque a los 2 años la ley le permitía salir, y entonces ahí habían conflictos fuertes, y esos son, por eso le digo, el Congreso tiene que estar atento en esos trabajos, y quien sea el presidente de la Cámara, que parece que va a ser un amigo suyo. ¿Y cómo se llamará? Tiene que tener bien claro que tiene que estar atento a esto, porque la ley, ¿cuál es el objetivo de la ley? Que el contenido de la misma permita que se pueda convivir en sociedad, y cuando ellas no se corresponden con la demanda del momento, el Congreso tiene que estar atento a esto y atento a la población, que la población es la población para mí, como legislador, es quien aporta la mayoría de las iniciativas, porque son los que dan la voz de alerta en cada momento que se presenta una situación que no está contemplada por alguna norma, porque resulta que los tribunales de la República siempre tendrán que actuar amparados en las normas que están establecidas. Ellos no pueden hacerlo al margen. Mire, usted y yo estamos casi firmando un acuerdo para cuando usted, si llega a ser, como usted bien quiere y desea, y según usted está trabajando para eso, ser presidente, que vuelva a Foro Semanal para decirnos con más amplitud de esos planes y proyectos, porque el tiempo prácticamente se nos terminó, pero yo les prometí a mi público que usted nos iba a hablar de la reforma fiscal, que por supuesto todavía no ha llegado porque ni siquiera la ha planteado de manera formal el Poder Ejecutivo, pero se está discutiendo esa posibilidad en el país de que se necesita una reforma fiscal. Ha dicho el gobierno que no se pretende aumentar los impuestos, pero a la población, a esa población que usted tanto venera y hace alusión, le asalta la idea de que puedan aumentarse los impuestos. Desde su posición como diputado, ¿cuál es la realidad en unos breves instantes? Díganos cómo anda el asunto con este tema. La incertidumbre de la población en relación al tema de esa reforma fiscal, como usted ha señalado, que es el pacto fiscal, ya que se ha querido llamar así, pacto fiscal, porque la reforma fiscal se concentra en el incremento de impuestos, y se está hablando de un pacto fiscal que tenga como punto de partida el no incremento de los impuestos. Entonces, resulta que en este caso, como le decía hace un momento, en el Congreso, igual que en el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, como dijo Montesquieu, el contrapeso de los poderes está claramente definido en los puntos que nos unen y los puntos que nos separan. Resulta que el Congreso, y soy de lo que entiende, que siempre debe actuar en función de no tratar de cruzar el río antes de llegar al puente. Por ahora, es una competencia del Poder Ejecutivo trabajar con la formulación, y los entes que están contemplados en la propia Constitución de la República, trabajar con la formulación de ese pacto fiscal. Y nosotros entonces empezamos a cruzar el puente como Congreso
cuando el Poder Ejecutivo lo deposite, entonces la comisión permanente correspondiente inicia los estudios de esa iniciativa y además consulta a los diferentes sectores de la sociedad y finalmente el Pleno de la Cámara de Diputados, cuando ya esté depositada esa iniciativa ahí con su informe favorable, entonces delibera y toma decisiones. Mientras tanto, es una competencia del Poder Ejecutivo y las responsabilidades sociales que son parte de ello. Y con relación a foro semanal, me voy a autodefinir como parte integral de este foro, de manera que para mí es un elevadísimo honor cuantas ocasiones lo consideren, nos inviten, y en su defecto, ahí no estaría guardando mucha coherencia con Baltasar Gracián de la Prudencia, porque me atrevería entonces así a insistir para que me inviten. Ajá. Entonces, para el próximo martes está prevista la reunión del CP. Correcto. En esa reunión es que van a decidir si Lupe Núñez va a ser el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Eso es correcto? Todos los indicadores demuestran eso. El comité político que tiene la competencia para definir la agenda y todo parece indicar que ese será un punto principal. Puede iniciarse y terminarse ese punto, puede que no. Entiendo que se va a definir, porque además el 16 de agosto no solo se van a juramentar los dos bufetes directivos, también el presidente de la República, su toma de juramento. No es un 16 de agosto dentro de un periodo, o sea, durante los 4 años. Es en un momento que, como les reitero, vamos a juramentar el presidente de la República. Y se requiere algún tiempo para organizar y montar todo esto. Diputado, hay más cosas que conversar con usted, pero los muchachos me están haciendo más señal que un tráfico en una intersección bien concurrida. Así es que yo estoy muy agradecida de que esta tarde usted haya sacado un tiempo para venir a conversar con nuestros amigos y decirle, participarle de sus aspiraciones y los planes y proyectos que usted tiene. Vamos a esperar que sí, que llegue. Cuando usted llegue, le vamos a dar una llamadita a ver si por lo menos nos contesta el teléfono y viene a cumplir el compromiso que él ha hecho aquí públicamente. Esperamos que así sea. La gratitud eterna es nuestra, así que esperamos la invitación por ustedes. Por supuesto que así será. Mis amigos, así ponemos un punto final a la entrega de hoy, no sin antes agradecerles, como de costumbre, la sintonía que nos dispensan sábado tras sábado. Decirles que esto es un hasta luego, porque la próxima semana su anfitriona de siempre, Mari Carmen Rojas, nos veremos la cara en otra entrega de Foro Semanal. Bye bye. Feliz resto del fin de semana.